¿Ustedes creen en las casualidades o causalidades de la vida? ¿Y creen también que existen personas con mucha, pero demasiada suerte, ya sea suerte o algún tipo de bendición extraña? La historia que les vengo a traer es algo parecido a esto de las casualidades o de las suertes o de la bendición que una persona puede tener. Y esa historia que les vengo a hablar, no sé si ustedes ya la conocen o la han escuchado hablar o mencionado en algún momento, de cómo una persona tuvo la más grande de las suertes o bendición de haber sobrevivido a 3 naufragios y vivió para contarlo. Pues hoy vengo a hablarles de la mujer que sobrevivió a 3 naufragios de 3 barcos muy importantes de la misma línea naviera, y uno de ellos siendo el más famoso de todos, el Titanic. Así que hoy les vengo a hablar de la increíble historia de supervivencia de Violet Joseph. No se olviden de apoyar para llegar a la meta de los 1000 suscriptores, y también no se olviden de suscribirse al canal y activar esa campana. Yo soy Kalem y esto es... Comencemos a hablar de quién fue Violet. Violet nace un 2 de octubre de 1887, cerca de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, que ella era argentina de nacimiento, o sea, una cheboluda. No es cierto. Su padre era pastor de ovejas y ella era la mayor de 6 hermanos. Y bueno, ¿cómo ellos llegaron hasta Argentina? Bueno, ella junto con su familia llegó con la oleada de inmigrantes irlandeses que llegó en aquellos años a Argentina, a finales del siglo XIX. Desde niña ya se le veía que ella era una persona con un espíritu de lucha y de supervivencia, ya que en su infancia contrajo tuberculosis. Recordar que en aquellos años esa enfermedad de tuberculosis era muy mortal, sobre todo en personas jóvenes, ya que pues obviamente no existía la medicina que hoy hay, y muriendo muchas personas, y era muy difícil que alguien llegara a sobrevivir o sobrepasar esta enfermedad. Los médicos solamente le habían dado 3 meses de vida, así que la familia entera decidió mudarse a la provincia de Mendoza, sobre la cordillera de los Andes, para que así el clima le favoreciera un poco a sanar. Al tiempo, Violet logra recuperarse de esta enfermedad, y siendo un milagro para esa época. Pero quien sí muere fue su padre. Tras su muerte, la madre de ellos decide trasladar a toda la familia a Inglaterra, donde la madre de Violet consigue un trabajo de recamarera en una línea naviera llamada Royal Mail Line. Vamos a hacer un paréntesis y poner algo en contexto muy claro. La era antes de los aviones comerciales, los barcos eran las grandes estrellas del transporte comercial. Todavía no había aviones que transportaban pasajeros. Entonces, en aquellos años, los barcos eran lo mejor de lo mejor para trasladarse de un lugar a otro o de un país a otro. Así que bueno, al tiempo su madre comenzaría a tener problemas de salud. Así que Violet ya a sus 21 años entraría a trabajar para mantener a su familia y consiguiendo un puesto similar al de su madre, ahí mismo en la misma naviera. Y así fue como comenzó su relación con los barcos y el mar. Pero la historia de Violet tendría una conexión muy extraña con 3 buques muy parecidos, con la empresa naviera de la Estrella Blanca, o sea, White Star Line, para la cual comenzaría a trabajar en 1908. Los 3 navíos más grandes y lujosos que tenía la naviera White Star Line fueron 3 en específico: el Olympia, el Titanic y el Britannic. Estos 3 barcos eran hermanos de la clase Olympic, casi iguales entre ellos, no habiendo mucha diferencia, construidos casi iguales entre ellos mismos. En una de esas teorías que se cree del por qué el barco del Titanic se hundió, porque el Olympic, que fue el primer barco construido, que ahorita mismo con la historia de Violet les iré diciendo qué fue su incidente, pero se dice que cuando se estaba construyendo el Titanic y el Olympic tuvo este incidente, lo que pasó es que esta naviera decidió cambiar el Olympic al Titanic, y el Titanic que se estaba construyendo pasó a ser el Olympic. Todo esto por el cobro de un supuesto seguro. Y miren, sea verdad o no sea verdad esta teoría, porque se dice que si hay fotos donde supuestamente trabajadores estaban cambiándole el nombre al Titanic al Olympic,
y el Olympic le estaban cambiando las letras al Titanic. O sea, miren, detrás de las empresas que tienen mucho poder y para seguir estando por así decirlo, en la competencia y no clausurarlos o no ir en bancarrota y salvarse de una manera, pues hacen estos tipos de corrupciones, estos tapaderas de información. Entonces, desde esos años hasta la fecha, bueno, eso nunca ha cambiado. Pero bueno, solamente fue para explicar un poco y hacer un paréntesis acerca de lo que supuestamente pasó con el Titanic, o por qué se hundió el Titanic. Pero bueno, esos 3 barcos que les acabo de mencionar, teniendo casi el mismo destino. Pero bueno, estamos hablando de Violet. El primer incidente que tuvo Violet fue con el barco Olympic, el hermano mayor de los 3 buques de White Star Line. Y este buque fue inaugurado el 9 de mayo de 1911, con una gran proa y siendo el más grande de su época, y sacándoles 30 metros a sus competidores más cercanos. Pero el 20 de septiembre de 1911, este buque Olympic chocaría contra un buque de guerra. Como les digo, que el primer incidente que tuvo este barco fue a causa de este choque contra el HMS Hawke frente a las costas de Inglaterra, quedando atrapado con su enorme estela y a causa de esto dañándole su hélice, y milagrosamente no habiendo ningún herido a bordo y pudiendo volver al puerto de Southampton y sobreviviendo Violet a este incidente. El capitán de este barco del Olympic fue el mismo capitán que capitaneó el barco más famoso del mundo, así es, el Titanic, y hablo del capitán Edward John Smith. Cuando llegó el Titanic, llegando a eclipsar a su hermano mayor, el Olympic, y el Titanic siendo el barco más grande y lujoso de todos los tiempos. Con esta introducción comenzaremos con el segundo incidente que tuvo Violet con el Titanic. El supuesto Titanic, ya saben que hablo de los supuestos cambios, pero bueno, el Titanic zarpó un 10 de abril del año de 1912. En palabras de Violet, dijo que estaba muy tranquila trabajando con el buque de el Olympic y que la verdad no deseaba cambiar de embarcación, pero sus amistades y familiares la convencieron para pasarse al Titanic, ya que estaban maravillados por el lujo y la magnificencia que tenía ese barco. Así que Violet, ya con 24 años, decide pasarse al Titanic y pasaría a ser parte de las 23 mujeres que pertenecían a la tripulación. Así que ella después mencionaría cómo sobrevivió al Titanic, y una de las cosas que ella agradece fue el hecho de que comenzaran a meter a mujeres y a niños primero en esos botes salvavidas. Un punto más para el patriarcado. Y a continuación les voy a mencionar en palabras exactas que dijo Violet. Me ordenaron que subiera a cubierta mientras los pasajeros caminaban todavía tranquilos. Al tiempo, y ya con el caos, las otras camareras y yo mirábamos cómo las mujeres se aferraban a sus maridos antes de que las metieran a los botes salvavidas junto con sus hijos. Un tiempo después, un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarle a las mujeres que era seguro. Ella incluso mencionó que le habían dado un bebé que sostuvo muy duro contra su chaleco de corcho para que el niño no sufriera de hipotermia y muriese congelado. Así estuvo hasta que llegaría el RMS Carpathia a salvarlos a todos. ¡Wow! O sea, si lo ven de esta manera, qué increíble, qué manera de contar esta historia, que gracias a ser mujer pudo salvarse. Pero imagínense ver todo este caos, todo este horror en ese momento. La verdad es que si uno se pone a pensar que ya hemos visto las películas, documentales y todo eso, pero al haber estado ahí, créanme, yo creo que debió haber sido un caos horrible, de la desesperación de separarse, de los matrimonios se separaron, hijos de sus padres de sus hijos, la impotencia de que las mujeres no podían llevarse con ellos a su marido. La verdad es que debió haber sido un horror, y ella sosteniendo a este bebé para que no se muriera del frío. La verdad es que, híjole, qué historia de supervivencia, ¿no? Que tiene o que está teniendo Violet. Violet estuvo entre las 704 personas que sobrevivieron a este incidente del Titanic, a los cuales el Carpathia los llevaría hasta Nueva York en Estados Unidos, y ella sobreviviendo a su segundo incidente naviero. Y bueno, pasemos al tercer y último incidente que tuvo Violet
con un buque de mar y también sobreviviendo sin ningún problema. Luego de la dramática experiencia que tuvo con el Titanic, esto no lograría alejar a Violet del mar, así que continuaría trabajando como camarera en la misma línea naviera. ¿Cómo fue su conexión con el tercer barco o con el tercer hermano de la flota naviera de White Star Line? Pues el tercer y hermano menor de esta flota fue el Britannic, el cual fue lanzado al mar en 1914. Y así como fue lanzado al mar, asimismo llegaría la Primera Guerra Mundial. Igual que sus antecesores, el Olympic y el Titanic, fue construido con la intención de unir Europa con Estados Unidos, el cual nunca pudo cruzar el Atlántico. Este barco lo pediría el gobierno británico por la guerra misma que estaba sucediendo y convirtiéndolo en un buque hospitalario, que por las circunstancias del momento bélico que estaban pasando se suspendieron todo tipo de clase de viajes de pasajeros o viajes comerciales, y tomando algunos barcos, como en el caso del Britannic, como ya sea como un buque para rescatar o ayudar al ejército, y en este caso convirtiéndolo en un hospital. Pero ¿cómo Violet llegó a este barco también? Por decisión propia de Violet decidió integrarse a la tripulación del Britannic, pero esta vez no como camarera, sino como enfermera de la Cruz Roja. Pero bueno, ¿qué pasó con este barco? Pues un 2 de noviembre de 1916, el Britannic navegaba por el mar Ego a la altura del canal Kia, frente a las islas griegas, cuando de repente se produjo un estallido. La prensa británica y las personas mencionarían dos teorías: que había sido impactado por un torpedo alemán y la otra fue por una mina acuática, o sea que pasó el barco tocando la mina y explotando. Así que el Britannic se hundió en tan solo 55 minutos, 3 veces más rápido que el mismo Titanic. Pese a todos los cambios que le hicieron a este barco y las previsiones que tenían los ingenieros navales para que funcionara mejor y tuviera una mejor resistencia, pero aún así no funcionando. Digo, un torpedo o una mina acuática debe ser una explosión muy pero muy fuerte. Yo creo que ese tipo de explosión es mucho más fuerte que el impacto contra un iceberg. Digo, seamos sinceros, es dinamita, es pólvora, es explosión, es fuego. Dicha explosión haya sido, y les digo, por un torpedo o por una mina, el impacto y la explosión debió haber sido muy pero muy fuerte, al grado de que no aguantó el casco del barco y por ende metiéndose el agua y pues hundiéndose muchísimo más rápido, ya que me supongo que el orificio o el hueco de la explosión fue demasiado más grande que la misma rajada que tuvo el Titanic, que todavía el Titanic tuvo tiempo de mantenerse a flote más horas, y en cambio el Britannic no pudiendo tener la misma suerte, ya que el agua le entró demasiado rápido y hundiéndolo. Pero bueno, ¿qué pasó con Violet? ¿Realmente se pudo salvar normal y bien? Tanto su bote salvavidas como el de los demás fue chupado y destruido por la hélice del mismo barco. Así que ella decidió aventarse al mar, y en ese salto ella se golpearía la cabeza. Como les venía diciendo, yo creo que esta es una mujer con una suerte o con una bendición muy poderosa, porque al tiempo la terminarían rescatando. Ella dijo que atribuía este milagro gracias a su abundante cabellera de color castaño, pues la sacarían del agua alzándola de su cabello. Ese día del incidente murieron 30 personas, pero la mayoría sobrevivió. No hubo más muertes o heridos, ya que este barco no transportaba a ninguna víctima. De hecho, apenas iba por ellos. Bueno, después de estos incidentes, ¿decidió Violet por fin retirarse del mar? Pues no, señores. Violet seguiría continuando trabajando para la misma empresa de White Star Line, pero esta vez de vuelta al Olympic, siendo el único buque de los 3 hermanos que sobrevivió. Como les digo, el Olympic al inicio solamente había chocado, fue reparado y siguió dando servicio y no teniendo ya ningún problema más. Así que por eso mismo Violet regresaría a este barco del Olympic y seguiría trabajando como recamarera. Ya en el año de 1926, Violet decidiría cambiar de naviera y cambiándose, me supongo que a la competencia, a la Red Star Line, a la Estrella Roja, y años posteriores ella regresaría a trabajar a la primera línea naviera, en la cual iniciaría esta carrera
de recamarera y donde su madre también trabajó, o sea, en el Royal Mail Lane. ¿Habría un momento en su vida de Violet que haya dejado los barcos? Pues sí, de hecho hubo un momento de su vida que dejaría los barcos para pasar a un nuevo empleo, el cual sería una oficinista después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero en 1948, Violet, ya con 61 años de edad, volvería a embarcarse por 2 años más y en 1950 se retiraría definitivamente del mar y de los barcos, tras 42 años de relación con el mar. Así que decidió mudarse a una casa de campo en Suffolk, allá en Inglaterra. Violet nunca tuvo hijos, pero sí llegó a casarse cuando ella tenía ya casi 41 años de edad. Se casó con un marinero, pero esta relación o este matrimonio solo duraría algunos meses. Violet vivió hasta el año de 1971 y muriendo de una insuficiencia cardíaca a sus 84 años de edad. Y finalmente logrando lo que 3 barcos navieros no pudieron hacer con ella. Las probabilidades de ser parte de las 2 catástrofes náuticas más famosas del mundo parece algo muy remoto, y aún más remota la posibilidad que alguien pudiese sobrevivir a ambos eventos y aún así seguir decidiendo navegar, porque creo que muy poca gente decide regresar después de 2 situaciones muy dramáticas y muy fuertes. Pero Violet Joseph sí lo hizo, y con toda lógica se ganaría el apodo de la Miss Inundible. En 1998, tras el éxito de la película Titanic de James Cameron, protagonizado por Leonardo DiCaprio, los sobrinos de Violet decidieron sacar un libro llamado Titanic of Survivor, la superviviente del Titanic, basada en las memorias y recuerdos de Violet Joseph. Por eso mismo, a palabras de Violet, contaría lo que vivió dentro del barco del Titanic en el momento de su hundimiento. ¿Qué tal esta historia de Violet? La verdad, digna de una película, ¿no lo creen? La cual yo sin duda sí la vería. ¿Cómo ven la historia de esta mujer? La valentía de alguien que no le tuvo miedo ni al mar ni a los incidentes a las cuales ella padeció, vivió y sufrió. Pese a esas 3 catástrofes, no la retirarían del mar y seguiría trabajando en lo que ella más amaba, por lo que parece, pues ella amaba su trabajo, le gustaba navegar y le gustaba estar en los barcos. Creo que fue lo único y que realmente conoció en su vida, en la cual realmente fue buena. Su valentía y su pundonor de seguir adelante y no temerle a nada, la verdad es que se merece un aplauso esta mujer, digno de quitarse el sombrero, porque de esas mujeres son las que hacen falta hoy en día. Así que bueno, déjenme saber si ustedes ya conocían esta historia de Violet o quieren agregar algo más a esta historia. Déjenmelo saber, que aquí abajo yo les estaré leyendo. Así que bueno, si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo. Por mi parte ha sido todo, fue un placer y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos.